Bueno, vamos a grabar la clase de hoy. ...28 de abril... Vida humana, sociedad y derecho. Vamos a comenzar como siempre preguntando si hay alguna duda, sugerencia, crítica, propuesta que hacer. Bien. Nada que preguntar. No, profe, solamente ¿cuándo tendríamos el parcial y Bueno, cómo sería? sí, yo la fecha del parcial no he visto en el sistema. ¿Ustedes ya se han fijado? Sí, Creo que es el 9, profe. creo que la fecha ponerle el 5 y ¿El? después tomar el 10. El 9 de mayo. El 9 de mayo es Sí, profe, el 9. miércoles. Me parece que 9 cae martes. Sí, 9 cae martes. Bueno, entonces va a ser el 10. Va a ser el miércoles 10. El examen parcial va a ser presencial. Vamos a tener a ver, voy a verificar la fecha, porque tenemos sí, el próximo miércoles 3 de mayo vamos a tener clase con un profesor invitado, el doctor Nicolás Laferrier, y él va a desarrollar el tema de la eutanasia y los proyectos de ley que están a consideración del Congreso de la Nación. Eso va a ser el día 3 de mayo. El día 10 de mayo vamos a tener el parcial, lo vamos a tener de manera presencial. Ya voy a averiguar el aula que nos va a tocar. Lo vamos a hacer a libro abierto, es decir, se le van a plantear una serie de cuestiones sobre los temas que hemos considerado hasta el momento. Vamos a poner el listadito ahí para que no se pierda en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. El parcial van a tener tiempo 2 horas, van a poder tener el material. Como les dije desde la primera clase, se trata de apelar a la reflexión, no a la memoria. No tienen nada que copiar y pegar. En el caso de Lidia Mira,
No sé, Lidia, cómo hace usted, graba los parciales, ¿cómo hace? Tiene el Lidia no se micrófono. escucha, tiene el micrófono apagado. Que yo, profesor, estudio el grabador, por grabador, porque no veo para estudiar, para escribir, para leer, nada. Y después me toman aparte oral, haciéndome preguntas de las cosas que se han estudiado. Bueno, ¿usted va a poder ir ese día, Lidia? Sí, yo voy sí puedo ir. Bueno, entonces, a los alumnos, las preguntas que le vamos a hacer, ellos las van a escribir y vamos a hablar con usted, ¿eh? Lo haremos oralmente. Bueno, muchísimas gracias, profesor. De nada, cualquier cosa, material que le falte o demás, me pregunta o le pregunta a sus compañeros para que le manden el audio correspondiente. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bien. Yo les había pedido para hoy que hicieran un pequeño taller de lectura sobre un texto referido al texto de Bauman, La sociedad líquida. ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe, yo hice Sí, la lectura. profe. Todavía no lo Sí, pasé al profe. cuadro, pero sí, marqué. Bueno, a ver, ¿quién, por ejemplo, bueno, no sé, María Jimena, Paola, la que quiera o el que quiera, puede hacer un breve comentario sobre lo que les pareció el texto en cuestión? Yo creo, profe, que el texto representa mucho lo que vivimos hoy en día, esto de que hablábamos siempre, lo que es efímero, que cambia constantemente, y, y cómo eso, digamos, que ya nuestra principal obligación que tenemos hoy en día es la del consumismo y cómo estamos inmersos en un sistema eh, que nos hace consumir y cómo también eso lo hemos trasladado a todos los ámbitos de la vida y cómo calificamos las cosas como obsoletas y automáticamente las cambiamos y que no solamente son las cosas, sino también las relaciones, cómo las relaciones nos van quedando, como que no le damos la importancia o el anclaje de una relación, sino que todo el tiempo cambia, digamos. Ujú. Gracias, Agustina. ¿Algún otro comentario? ¿Se me escucha bien, profe? No, estoy sin cámara La, ahora, pero la escucho bien. bueno, a mí también me parece interesante esta relación que hace cuando habla de sociedad líquida y sociedad consumista, y cuando dice que como en estas sociedades consumistas actuales como que surge esta obligación de consumir y que el problema ahora radica en el exceso de posibilidades que conlleva la sociedad líquida, y también después a raíz de eso como que plantea que en esta modernidad líquida se excluye a todos aquellos que no tienen esta posibilidad de consumir o esta posibilidad de comprar, como los pobres, los mendigos, como que dice que son la nueva mala hierba que hay, que antes era en las ciudades, en la modernidad sólida, digamos, eran los judíos. Eso me pareció muy interesante y también lo importante que es para él en esta modernidad líquida, para las personas, digamos, el individualismo y saber administrar los recursos para conseguir esta riqueza, digamos, esta posibilidad de comprar, de consumir, y cómo está organizada, digamos, la sociedad ahora, lo que importa es el individualismo y no tanto la organización social o como colectiva.
Profe, a mí también me llamó mucho la atención, bueno, todo lo que escribe este hombre me encantó porque no solo que es un sociólogo que trata de ver solo la sociedad, sino que al haber vivido todo lo que le pasó, se pone desde el lado también de las víctimas y es como que trata los valores humanos y también, o sea, me llamó mucho la atención donde habla de lo irresponsables que son y lo que somos en realidad, y con la liviandad que tomamos las cosas. Por ejemplo, hoy en día, bueno, sí, tengo una pareja, me caso con ella, total, si no funciona, me separo y ya está. Es como que ya perdimos ese valor de lo que antes era unirse para tener una relación, formar una familia, y que, bueno, que tenga el valor de lo que era el amor o los sentimientos propios que nos enseñaron siempre, como que ahora esas cosas ya no interesan, más allá del consumismo, que es verdad, y que toda la sociedad tiende a, bueno, a ver si puedo tener más, y no me interesa, nunca me alcanza, o lo que tengo no me satisface, porque es como que no aprovecho, tengo un objetivo, logro el objetivo, pero no me satisface, quiero siempre más. Es como que somos un círculo dentro de todo ese vicio, ¿no? Perdimos lo que son los valores humanos, perdimos lo que es la libertad, la dignidad. O sea, me encantó el artículo y es cierto, o sea, vivimos en una crisis, pero no podemos salir de eso porque somos tan egoístas que no pensamos en el otro, pensamos en siempre tener más o, o no sé, o es como habla de la liquidez, es tan rápido el cambio que no nos permite a nosotros darnos cuenta de los valores que tenemos. Gracias, Paola. Otro comentario. Santiago, ¿lo pudiste leer? Sí, profe, la verdad que coincido mucho con Paola, escuchando sus palabras, a mí también me llevó mucho y me gustó mucho que refleja muchas cosas que están pasando hoy en día. Entonces, eso como darme cuenta de muchas cosas que tiene la sociedad y el consumismo de la sociedad, eso la verdad que me pareció muy, muy interesante. Marcos, ¿qué piensas? Similar a mis compañeros, profe. Bauman también, que lo vi hace mucho, no lo recuerdo mucho, pero tiene un libro que se llama El amor líquido también. Y también en ese libro aborda directamente las relaciones interpersonales y también está interesante. Parece que el autor se dedica a escribir sobre la liquidez, sobre la volatilidad y lo efímero de los vínculos en todos sus campos, digamos. Siempre tomando como base la sociedad de consumo, ¿no? Gracias, Marcos. Abril, ¿quieres agregar algo? No, profe, más de lo mismo que mis compañeros, que estamos viviendo en una sociedad materialista y donde lo estamos viendo hacia nosotros mismos, no estamos siendo fraternos, el valor de la fraternidad se está yendo y nos estamos centrando mucho más en el egoísmo. Bueno, muchas gracias. Van a encontrar otros materiales acerca de este tema en el grupo de Facebook, en el que se desarrolla, son trabajos no muy
no muy largos, se desarrolla esta idea de la liquidez. Esta sociedad, como ustedes han podido leer, y en los breves comentarios que han hecho y en lo que planteamos la clase anterior, como de vínculos no duraderos, ¿no? También han agregado esta cuestión del individualismo como una característica de esta sociedad contemporánea en la cual no solo los vínculos son poco duraderos, inestables, cambiantes, mutables, trabajo, relaciones personales, vínculos afectivos. Sí, Delfina ha levantado la mano. Sí, te escucho, Delfina. Hola, profe, buen día. No, no levanté la mano. ¿No? No. Bueno. ¿Querías decir algo? No, profe, recién me incorporo a la clase. Gracias. Entonces, esta otra característica que aparece de individualismo, que se opondría a una característica de solidaridad. Vamos a tratar de caracterizar la sociedad llamada individualista, esta sociedad contemporánea en la cual cada uno aparece como el centro de las preocupaciones, como si todo el mundo debiera mirarme como esta individualidad que soy, y yo a su vez no tengo demasiadas vínculos o responsabilidades para con los otros miembros de la sociedad. Ustedes saben que en términos ideológicos hoy se tiende a utilizar, a mi juicio, con demasiada liviandad, con exceso diría, el término neoliberal. Ustedes han escuchado seguramente que en discursos políticos, en programas televisivos, en documentos, se utiliza con frecuencia el término neoliberal. Y a este se le adjudican de manera expresa o de manera sugerida una, mejor dicho, no calidad, sino una descalificación. O dicho lo mismo de otra manera, cuando a alguien se lo califica de neoliberal, o a una propuesta o a una medida o a un determinado enfoque se lo llama neoliberal,
aun cuando no se diga otra cosa, se está diciendo de manera implícita, por lo menos, muchas veces explícita, algo descalificatorio, algo negativo. Y se suele identificar individualismo y neoliberalismo. Se suele identificar lo que no siempre, a mi juicio, es identificable. Por dos razones. Primero, porque esa característica de culto del individualismo, es decir, esta ausencia de compromiso para con los otros, así entendido el individualismo, no siempre es lo que caracterizaría al neoliberalismo, o mejor dicho, el llamado neoliberalismo es algo más complejo que el simple individualismo, por un lado. Y por otro lado, no a todo lo que se le denomina neoliberal es tal. Por ejemplo, si yo defiendo una postura en la cual apelo a la responsabilidad personal, al esfuerzo personal, al mérito personal, se dice eso es neoliberalismo, porque es una exaltación del individuo y un desprecio a su responsabilidad social. Y acá creo que estamos en un equívoco. La palabra es utilizada generalmente como un descalificativo de posiciones que no se comparten. No es fácil definir, no es fácil conceptualizar lo que es el llamado neoliberalismo. Me parece que cada vez que se utilice el término, sería importante que se dijera, quiero decir con esto tal cosa. Porque muchas veces, al criticar o la crítica a una visión estatista, por ejemplo, de la sociedad, a una visión en la que se centre exclusivamente en el rol del Estado, cuando se critica esa visión, por ejemplo, se descalifica a esta crítica porque se le pone el rótulo de neoliberal, entendido esto neoliberal como una visión negativa, como una posición que hay que combatir porque es incorrecta. No toda crítica al estatismo es igual a neoliberalismo. No toda exaltación del esfuerzo personal es neoliberalismo. Por eso me parece importante aclarar, explicar
definir qué se quiere decir con neoliberal. Ustedes han escuchado, han leído, han oído y van a oír, van a leer y van a escuchar hasta el hartazgo que en este año, caracterizado por la futura contienda electoral a nivel presidencial, este término va a ser usado y abusado en exceso. Me parece que esto complica el entender qué quiere decirse cuando se habla, y volvemos al punto inicial, concepciones acerca de la sociedad. Yo diría que hay como dos visiones antagónicas de la sociedad. Una visión que la llamaríamos individualista, que de alguna manera es la concepción que está en la base de esta llamada sociedad líquida. Una sociedad en la que el individuo funciona como una especie de mónada cerrada que solo se centra en sí mismo y que a lo sumo se relaciona con los otros en función del interés. Me interesa tal cosa, necesito de tal cosa, uso a los demás para que me sirvan en cumplimiento de determinados logros individuales y nada más. Allí quiero hablar de individualismo, no de neoliberalismo, por todo lo que ya dije y no voy a repetir. Esta visión de la sociedad individualista se opondría a una visión solidaria, en la cual los sujetos personales se sienten vinculados y corresponsables con la suerte y el destino de los otros miembros de la sociedad. Cuando Maritain, un notable filósofo humanista francés, que este año se celebran 50 años de su muerte, al referirse a este tema, decía más o menos lo siguiente que me parece muy claro y muy ilustrativo. Cada ser humano es un individuo y una persona. El ser humano como individuo es parte de un todo mayor, es parte de la sociedad. Pero a su vez el hombre es una persona y como persona no es una parte, sino que es un todo. Fíjense cómo juega estas dos ideas, ¿no? Parte y todo. El hombre es parte de un todo, que es la sociedad. Pero no es solamente parte, porque él es
un todo. Él es parte del universo, pero es a su vez un universo. Ahora bien, esta expresión todo, el hombre como persona, no es, decía Maritain, un todo que esté cerrado a los demás todos personales, a las demás personas, porque está vinculado por una doble ley, lo que es la ley de la necesidad y lo que es la ley de la sobreabundancia. De la necesidad lo entendemos con facilidad y lo ven ustedes en una serie de consideraciones, materias, reflexiones personales. Estoy abierto a los otros porque necesito de los otros. Necesito de los otros. Esta sería la ley de la necesidad. Pero no suele estar muy claro esto que sería la ley de la sobreabundancia. No me relaciono con los otros por lo que me falta, por lo que no tengo y necesito, sino para compartir lo que no me falta, sino que tengo en exceso. En el primer caso, dice nuestro autor, Maritain, se diría, te amo porque te necesito, la ley de la necesidad. Y en el segundo caso, ley de la sobreabundancia, se diría, te necesito para amarte. Es decir, necesito de tu presencia para compartir lo que tengo. Ahora bien, una visión de este tipo se opone a una visión individualista, una visión solidaria, en la cual los hombres como personas se relacionan con los demás no solo por necesidad, sino por este vínculo que permite compartir lo que tenemos. También suelo plantear esta visión individualista versus una visión de una sociedad solidaria con el siguiente relato. En un texto bíblico, el primero, el llamado libro del Génesis, como ustedes saben, aparece el relato de la creación y en el que dos hermanos que son paradigmáticos, Caín y Abel. Como ustedes saben, aparece aquí en este relato iniciático el primer fratricidio, la muerte de un hermano a manos del otro, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Preguntado Caín acerca de su hermano, en este relato del Génesis, ¿dónde está tu hermano?, pregunta Dios a Caín. La respuesta de Caín
es esta? No lo sé. ¿Es acaso? Fíjense, responde con una pregunta. ¿Es acaso que yo soy el guardián de mi hermano? ¿Es acaso que yo soy el responsable de mi hermano? Más allá del sentido trascendente o religioso de este relato del Génesis, aplicado al análisis social, hay algo muy importante. En la pregunta y en la respuesta a esa pregunta. La pregunta es que acaso soy yo el responsable de mi hermano? La respuesta: yo no soy responsable. Cada uno está librado a su propia suerte. Ahí tienen ustedes el modelo de relación de la sociedad individualista. Fíjense la otra respuesta a la pregunta. ¿Soy yo el guardián, el responsable de la suerte de mi hermano? Sí, yo soy responsable o corresponsable con la suerte de mi hermano. Y acá aparece la clave de una sociedad solidaria, en la cual la suerte de cada uno no es problema de cada uno, sino que es problema de todos. Lo que pasa con el otro, mi hermano, es también responsabilidad mía, no solo la responsabilidad individual de él. Una sociedad solidaria no excluye ni el esfuerzo personal, ni el valor del mérito, ni el valor de la responsabilidad personal. Una sociedad solidaria no es una sociedad de irresponsables que dejan todo en manos de otros. Una sociedad solidaria es esfuerzo y responsabilidad personal, de cada uno para cada uno. Pero una sociedad solidaria también es responsabilidad de todos la suerte de los otros. ¿Es que acaso soy responsable de la suerte de mi hermano? La pregunta. Sí, soy corresponsable de la suerte de mi hermano. En esta muy breve caracterización que les hago, me parece que queda claro las diferencias entre una concepción individualista y una concepción solidaria de la sociedad. Esta llamada sociedad líquida no solamente es una sociedad en la cual los vínculos interpersonales son muy débiles, fluctuantes y poco duraderos, sino que es una sociedad en la que esta corresponsabilidad se pierde. No solo es frágil, sino que no existe ese vínculo interpersonal que conlleva la solidaridad. La suerte de los otros, en donde la pena, el sufrimiento,
la escasez de los otros, es también mi pena, mi escasez, mi sufrimiento. Boris Pasternak, novelista ruso, Premio Nobel de Literatura, nos plantea una muy sugerente escena en su Doctor Zhivago. La Revolución Rusa, con su secuela en todo aspecto, es el escenario en el cual se ubica el autor. Moscú es invierno, hace frío, hay una guerra civil muy cruenta. El personaje de Pasternak en un momento dado ha conseguido algo de pan y algo de vino para calmar el hambre y el frío. Cuando se dispone a consumirlo, ve por las ventanas de su habitación una muchedumbre hambrienta y aterida. Y pone el autor en boca de su personaje lo siguiente: y ya no hubo más pan y ya no hubo más vino. Fíjense ustedes y ubíquense en la imagen. El autor nos plantea a alguien que en una situación de escasez, de penuria, de hambruna, ha conseguido algo, pan y vino. Y al intentar consumirlo, ve que los otros no lo tienen. Y es como que él tampoco lo tiene. Y ya no hubo más pan y ya no hubo más vino. Porque la suerte de mi hermano es mi propia suerte. La buena o mala suerte de mi hermano es la buena o mala suerte mía. Me parece que esto es lo que caracteriza a una sociedad solidaria. Hoy tenemos múltiples análisis, ustedes en varias materias han estudiado cuestiones referidas a la sociedad, a los vínculos sociales, a los problemas sociales, a las consideraciones sociales. En esta materia, nuestro segundo eje, primero es la vida, segundo eje es la sociedad, nos hemos detenido a reflexionar sobre cómo se concibe la sociedad y qué pasa con esta conceptualización de la sociedad. Acabamos de hacer una caracterización que es cierto, está simplificado, de dos visiones contrapuestas de sociedad: individualidad versus solidaridad, o mejor dicho, individualismo versus solidaridad. Y cómo en esta tensión estaría la clave de interpretación de muchos de los problemas sociales y de una serie de problemas que ustedes van a estudiar, analizar y ver
las soluciones jurídicas. Pero María Jimena ha levantado la mano, me parece que quiere decir algo. Sí, profe, perdón la intervención, solo No, quería, es que para eso estamos. no, La quería escucho. decir que yo había leído un artículo también relacionado a esto y a todo lo que venimos viendo, que también relaciona este neoliberalismo, como lo dice, con el individualismo, y lo hace mención a que se acrecentó, sobre todo en la pandemia, con esto de que, digamos, como que este modelo neoliberal proponía el individualismo absoluto, o sea, la primacía de esta individualidad y de la liberalidad también, o sea, como que cada persona eh, prevalecía su libertad, sus ganas de estar libre antes de ser solidario, empático y fraternal con el otro. Entonces el artículo hacía foco en esto, ¿no? En esta pérdida de la comunidad, de la colectividad y la primacía de la libertad o el liberalismo, también, digamos, relacionándolo con lo que es el individualismo. Y como en la pandemia se acrecentó y bueno, relacionado a todo lo que venimos viendo de los otros textos también con la pandemia. Gracias por tu intervención, María Jimena. Sí es real que durante la pandemia, en este fenómeno que no habíamos vivido nunca, a escala planetaria, yo diría que se mostró lo peor y lo mejor de la naturaleza humana, como en toda situación límite. Ahora bien, no todas las cosas son o fueron como ciertos discursos que yo diría ideologizados lo plantearon. Trato de explicarme. Es real que hay una concepción individualista que pone la libertad individual como valor supremo y que desconoce la responsabilidad para con los otros. Es real. Y es real que ha habido y hay conductas irresponsables en las que, en nombre de mi libertad, podía realizar acciones que perjudicaban al resto. Pero también es real que muchas veces se han limitado innecesariamente o indebidamente el ejercicio de las libertades personales en nombre de una responsabilidad social que exigía determinados esfuerzos. Y acá hay mucho de luces y de sombras. Y me parece que es importante analizar con mucha objetividad y mucha serenidad lo que pasó en esta situación. Fíjense ustedes, estudiantes de Derecho, han de estar muy atentos a casos judiciales que tengan cierta trascendencia. Hace pocos días se acaba de publicar los fundamentos de la sentencia que ha condenado a policías de la provincia de Córdoba por el asesinato de un adolescente que transitaba
las calles de Córdoba en una tarde-noche en el cual estaba prohibida la circulación. Indudablemente que había límites a la libertad de circulación y que esos límites en parte estaban justificados. Y algunos, sostuvieron que hubo un acto de irresponsabilidad de parte de la familia que permitió que este joven saliera en el auto con otros amigos en un momento y lugar donde esa circulación estaba prohibida. Y que en definitiva lo que pasó fue fruto de su propia irresponsabilidad. No es eso lo que ha resuelto la justicia, ni es eso lo que pasó. Hubo una demasía del poder que en nombre de esa supuesta responsabilidad que no habían tenido, terminó cegando la vida de un joven. En otros casos, y no me voy a detener acá porque todos ustedes lo conocen y lo he relatado en algunos trabajos en los que he detallado esta cuestión durante la pandemia, fueron detenidos, fueron incluso muertos, en circunstancias, algunas se han aclarado, otras no, porque habrían violado las restricciones legales puestas durante la cuarentena en la pandemia. Y esas conductas no siempre fueron fruto de una irresponsabilidad o demasía, sino un ejercicio, por un lado, de la libertad personal y por otro lado, paradojalmente, ejercicio de la solidaridad. El padre que quería acompañar a su hija moribunda y que le fue impedido y fue perseguido casi como un delincuente, el caso que ocurrió en la provincia de Córdoba, por ustedes conocido. Es decir, a lo que vos dices, María Jimena, del artículo que no sé exactamente cuál es, coincido en la necesidad de restricciones y en la sociedad y en la necesidad de ciertos límites al ejercicio de la libertad personal. Pero también es importante reconocer que en esos límites hay abusos y que a veces en nombre de la solidaridad, que es un valor, se practican conductas abusivas. Sí, totalmente. Yo en realidad me acordé del artículo por cómo hacía la relación de todo lo que hablamos, de la pandemia, el individualismo y el neoliberalismo, y cómo hacía mención a todo esto en conjunto con la pandemia, pero no, estoy lejos de estar de acuerdo de todas las arbitrariedades que se cometieron prácticamente con esta excusa de proteger a la comunidad o a la salud pública, pero bueno, era interesante cómo lo relacionaba las tres cosas, por eso lo mencioné. No, me parece bien, María Jimena, y mi observación es también mostrar cómo cuando uno habla de estas cuestiones es necesario mantener, por un lado, la ecuanimidad
y por otro lado, no asistir a generalizaciones indebidas que terminan conestando injusticias. Así como la exaltación de la libertad de los individuos puede derivar en una grave ofensa a la solidaridad y a la corresponsabilidad para con los otros, la exaltación de esa solidaridad puede llevar a limitaciones o vulneraciones a la legítima libertad de las personas y los grupos. Como siempre, es importante distinguir para unir. Como siempre, es importante frente a cada cuestión analizar con la mayor objetividad posible. No siempre se logra, pero es bueno hacer el esfuerzo. Entonces, en esta caracterización de las sociedades y en esta novedad que introduce Bauman con la liquidez, permite entender muchos de los problemas que estamos viviendo. Y hay también una relación entre liquidez y consumismo. Y acá sería otra dimensión de análisis. ¿Qué es la llamada sociedad de consumo? Que aparecería como una característica de nuestras sociedades, en la cual el sujeto aparece como un consumidor voraz de bienes y servicios. Y hay esa relación entre liquidez y consumismo. ¿En qué sentido? Y cómo uno motoriza lo otro. La adquisición de bienes duraderos, fíjense ustedes, adquiero algo para que me sirva y me dure mucho tiempo. Un objeto de la naturaleza que sea que me sirva, me dure mucho tiempo. ¿Qué es lo opuesto? Lo que adquiero dura poco porque o está hecho de una manera para que dure poco, o se va a crear una necesidad artificial que hace que lo que tengo y me está sirviendo y sigue funcionando, sienta que no me sirve porque ha quedado obsoleto, porque es viejo.
porque no está a la moda y entonces tengo que adquirir algo que ya tengo, pero en realidad porque lo que tengo ha dejado de gustarme o ya no me sirve. O fíjense lo que suele pasar con una serie de productos. Dice, mire esto, no, eso ya cumplió su periodo. No, pero mire, no tiene arreglo. No. Cámbielo por algo nuevo. La obsolescencia cada vez más pronta de los productos que compramos, de los productos. Entonces, para ello necesito hacer un esfuerzo mayor para adquirir de nuevo lo que ya tengo, pero no me sirve. Y entonces quedo como esclavizado para adquirir bienes materiales cada vez más costosos y menos duraderos. Lo cual hace que produzca no solo un problema económico, sino un problema de satisfacción o de insatisfacción personal. Es el juguete que en realidad es duradero porque dura, no se ha destruido. Con el que podría jugar el hermano menor o el niño que no tiene ese juguete. Ya no sirve. Hay que cambiarlo por otro nuevo. Y en ese adquirir velozmente productos nuevos hace que cada vez me satisfagan menos. Una verdadera trampa, ¿no? Así como las relaciones interpersonales cada vez más frágiles, cada vez duran menos, me producen menor satisfacción, rápidamente me angustia mantenerlas y tengo que cambiarlas. Cambio de ropa, cambio de auto, cambio de todo. Pero muchas veces no se puede. Y viene la angustia de que no tengo algo que en realidad no necesito, porque es una necesidad artificial, no disfruto de lo que tengo, vivo angustiado porque no tengo lo que quisiera tener, que cuando lo tenga no me va a satisfacer porque va a aparecer otra cuestión que voy a desear tener, porque los otros lo tienen o porque una propaganda eficaz y maliciosa ha creado en mí la necesidad de algo que en realidad no necesito, pero que voy a vivir como necesitado de tener lo que por otro lado no puedo tener. Parece un juego de palabras, ¿no es verdad? Pero este juego de palabras que a lo mejor me enreda para entenderlo, no es un juego de palabras, es una realidad en la que nos enredamos en una vinculación que termina destruyéndonos. Una sociedad líquida, una sociedad de consumo, plantea en definitiva seres inmaduros
seres enfermos que no pueden satisfacerse con lo que consumen, que cada vez es más complejo, es más costoso y es más inaccesible. Y entonces se da la paradoja de que podríamos vivir mejor disfrutando lo que tenemos, pero vivimos muy mal porque aspiramos a tener lo que no tenemos o lo que no podremos tener o lo que otros tienen y yo no tengo. Porque también una sociedad líquida, consumista, es una sociedad agresivamente competitiva, ¿eh? En el peor de los sentidos de la palabra competencia, porque genera una relación profundamente destructiva. Los escucho a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de lo que acabamos de plantear? Profe, Sí, Marco. yo me hago la pregunta y también le pregunto a usted, ¿cuáles cree usted que son los factores que han ido llevando a esta situación actual en la que estamos atravesando como sociedad, en donde vemos la obsolescencia, usted dijo, de los bienes y esto de este vacío y esta angustia que se genera constantemente, comprar, cambiar, comprar, y eso aplicado en todos los ámbitos, ¿cuáles cree usted, profe, que son los factores que han ido desencadenando la situación actual? Bueno, me parece que es bastante compleja o complejas las causas que nos han llevado a esta situación o que nos están llevando a esta situación. Me parece, tratando de dar en parte la respuesta, que acá hay un problema de cimientos. A ver, cuando se construye un edificio, para que éste sea duradero y estable, debe basárselo en cimientos adecuados. Si uno construye algo sobre una base que no tiene cimientos o tiene pocos cimientos o malos cimientos, a la primera de cambio se viene todo abajo. Esto es en términos arquitectónicos. Ahora bien, la sociedad, las vidas personales y las vidas colectivas se construyen en base a cimientos. Los cimientos son valores, ¿no?, en los cuales se va a asentar lo que se construye. Si el valor esfuerzo, el valor trabajo, el valor solidaridad, el valor responsabilidad, el valor compromiso con la palabra dada, no está en la base de esa construcción, lo que viene va a ser algo no solamente efímero, sino realmente desconcertante. Va a ser una suerte de sálvese quien pueda, de buscar cualquier cosa que no tiene demasiada solución.
ya le doy la palabra a Paola, algo que le comentaba a un colega con respecto al ejercicio profesional, lo que va a ser el ejercicio profesional de ustedes. Hace ya bastante tiempo, por ejemplo, cuando yo comencé a ejercer la profesión abogadil, y de esto hace más de medio siglo, era bastante común que los profesionales abogados dieran su palabra en las relaciones, por ejemplo, antes de un juicio o en un juicio, y aunque no hubiera ninguna formalización escrita, se generaba una relación de confianza entre los litigantes que tenían posiciones contradictorias. Si yo sabía, por ejemplo, que en un tema mi contraparte, el abogado buscaba ganar el pleito, ganarme en el pleito, y yo a su vez buscaba vencerlo a él y ganar yo. Pero durante el proceso había, por ejemplo, decir, bueno, mire, necesito tiempo para buscar. Entonces, le doy mi palabra que durante este periodo no voy a hacer nada y lo voy a esperar. Hoy, más allá de que quede escrito y demás, al no tener respeto por la palabra empeñada, la competencia profesional se termina siendo en una lucha despiadada entre pícaros. Y entonces sí, ya sé que hay tribunal de disciplina, que hay jueces y demás, pero no hay tribunal de disciplina ni jueces que logren poner orden si los profesionales abogados no tenemos respeto por la palabra empeñada. Esto ocurre, yo les pongo un ejercicio a ustedes de manera en la profesión abogadil, pero pasa en la vida de relación, respeto a la palabra. O sea, aquello de que no me hacen falta papeles porque yo di mi palabra. Un inmigrante italiano, padre de quien fue luego obispo de Resistencia, Carmelo Giaquinta, el hijo obispo, recordaba que su padre, que era un inmigrante italiano, sobre este tema, el valor de la palabra, decía: no hay nada peor que un hombre sin palabra. En italiano, un uomo senza parola, un hombre sin palabra. Era lo peor que podía ocurrir. Ese hombre con palabra era aquel que se ataba a lo que había prometido o lo que había dicho. Bueno, allí tiene usted una de las bases de una sociedad en la cual, si esto no se cultiva, por más leyes, por más castigos, por más cosas que se hagan, no lo vamos a tener. Otro ejemplo que está muy en la discusión hoy, que además es un periodo preelectoral. Planes sí, planes no, los planes, etc. Y una expresión, cultura del trabajo. ¿Qué es la cultura del trabajo? Es una convicción personal y colectiva de que solo el trabajo honrado, el esfuerzo personal,
es la base de una sociedad que merezca el nombre de tal. Cuando esa cultura del trabajo se pierde, todas las otras consideraciones, si más plan, menos plan, tal bonificación, no bonificación, fíjese que hasta desaparece del lenguaje cotidiano una serie de palabras que nos están indicando que algo está mal. Alguien que no dice, ¿tiene usted o me puede dar la oportunidad para que yo trabaje? Es reemplazado por el deme. Deme tal cosa, porque como yo no lo tengo, tengo el derecho a que me lo den. ¿A quién? ¿Al otro? ¿Al Estado? A quien sea. Entonces, vos me preguntabas, ¿dónde está la raíz de esto? En el abandono en los cimientos de determinadas cuestiones fundamentales. Claro, la casa se está viniendo abajo y el profesional le pregunta, arquitecto o ingeniero, ¿qué hago? Dice, bueno, vamos a tener que reconstruir los cimientos, sumurar o esos términos que utilizan. Es decir, volver abajo para que no todo lo que tengamos se nos venga abajo. Paola, querías hablar, perdón. No, profe, yo también quería aportar más o menos lo que pienso y creo que ya en otra clase anterior había dicho de que las bases de uno empiezan desde su casa, ¿no? Y uno es como que cuando sale de su hogar, de su protección, pareciera que se olvida, como que toda la masa nos lleva a hacer cosas o a pretender estar dentro de eso y nos olvidamos de lo que está bien y de lo que está mal, que son valores que son fundamentales. Es más, es como que nos confundimos lo que es libertad con libertinaje y siempre queremos más. O sea, cuando usted hablaba de las cosas materiales que son como una necesidad artificial, me hizo recordar a mi hija que tiene 13 años y que me dice, bueno, el celu que tengo ya no me sirve más porque no me alcanza para las fotos. Y yo le pregunto, bueno, pero para las cosas del colegio, para tus necesidades, ¿te alcanza? ¿Te sirve? Sí, para eso sí, pero ya es viejo. Entonces, ¿por qué? Porque los compañeros tienen celulares más nuevos o porque es como que la misma sociedad nos obliga a eso, a ir a 200 por hora sin pensar qué nos sirve y qué no nos sirve y si es necesario gastar en algo de lo mismo que tenemos. La misma sociedad nos va diciendo, no, pero cambia ese celular que ya es viejo, no tiene las mismas funciones y quizás para mí me sobra las funciones que tiene o ni siquiera sé usar todas las funciones que tiene. Yo creo en nosotros como seres humanos, y ahí me voy a textos anteriores que hemos leído, pedimos por los derechos humanos, pero es como que nos olvidamos, o sea, tenemos exigencias, pero pasamos por sobre lo que somos humanos, nos olvidamos de lo que es la calidad de vida. Es como que nos volvemos tan materialistas que perdemos el valor de esa vida, que es un bien dado y que deberíamos sobrevaluarlo, porque realmente es algo que tenemos y que podemos dejar de tenerlo. O sea, yo creo que todo es un círculo vicioso y lo llevamos nosotros a cabo. Nosotros somos los que decimos, bueno, tengo estas necesidades, sí, necesidad de alimentarnos, de abrigarnos, pero tengo necesidad de tener 15 abrigos, por ejemplo. No, con 1 o 2 me basta. Bueno, pero hay uno nuevo y así seguimos. Una vez alguien me dijo, fíjate tu placar si no tenés ropa para dar, porque uno dice, bueno, esto lo guardo, engordé unos kilitos, bueno, capaz que ya lo voy a bajar y lo voy a usar. Y hay ropa que uno no la vuelve a usar, pero tampoco se la quiere desprender, y hay gente que realmente tiene necesidades. O sea, es como que nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor.
siempre buscamos nosotros querer más, tener más, y cosas que ni siquiera podemos disfrutar, porque la vida no es que todos los días nos vamos a poner un abrigo nuevo, es un abrigo para poder sobrevivir, para poder compartir con los demás. No sé si me puedo explicar. Sí, está muy bien y es muy claro el ejemplo, ¿no? No hay un patrón único ni tampoco una suerte de receta para cambiar la sociedad de consumo. Pero sí hay actitudes básicas que nos permiten no solo sobrevivir, sino revalorizar. Una expresión que me gusta, ¿no? Revalorizar, volver a poner en valor, a poner en valor. Pero ¿qué cosas hay que volver a poner en valor? La durabilidad, la permanencia, lo verdadero, lo que produce genuinas satisfacciones. Porque claro, si en la búsqueda de algo vivo enfermo, enfermo porque me falta. A ver, todos ustedes tienen experiencia cerca de personas que, por ejemplo, hablemos del tiempo, le falta tiempo, pero me falta tiempo para estudiar, me falta tiempo para descansar, me falta tiempo para hacer lo que me gusta. Yo no tengo tiempo. No, no es cierto. No es cierto. El tiempo es un bien escaso y depende de cómo lo administremos. Siempre hay tiempo para pensar. Siempre hay tiempo para cultivar la amistad. Siempre hay tiempo para redescubrir el valor de muchas cosas, el valor de la naturaleza, el valor de la amistad, el valor del trabajo. Entonces, es real que somos incentivados a consumir y que una expresión, ¿no? Lo van a escuchar ustedes. ¿Cómo anda? Le dice un colega al otro. Y ando a 1000. Ando a 1000. ¿Qué significa andar a 1000? Andar a tontas y a locas. Ah, pero usted no sabe, no, sí sé. Sé que el trabajo lleva tiempo, pero andar a 1000 lo único que dice es de una actitud personal irresponsable. Entonces, de nuevo, vamos a los cimientos que se aplican en las relaciones sociales, también se aplican para la vida profesional. Para la vida profesional. Esto es muy importante. Muy importante. Porque manejando adecuadamente el tiempo, siempre es un bien escaso, como los recursos, es posible vivir mejor.
por aquello, de nuevo, me parece que si ustedes quieren, casi una consigna, ¿no? Valorar lo que tengo. Cuando alguien se queja de que le faltan tantas cosas, siempre le pido y me pregunto, ¿estoy viendo todo lo que tengo? Porque muchas veces no vemos lo que tenemos, ¿m? Vemos lo que nos falta, ¿m? No vemos lo que tenemos. Competición. La sociedad consumista es muy competitiva. Ahora miren, si ustedes quieren, les doy una pequeña receta, aunque no me gusta dar recetas. Cuando uno se compara y se aflige por todo lo que no tiene, porque mira a aquellas personas, amigos, conocidos, otros, que tienen más que uno, en términos materiales me refiero, que es lo único que se puede ver. Ay, pero aquel mirá lo que tiene que yo no tengo. ¿Cuál sería la receta? ¿Por qué no miramos a otro lado? ¿Por qué no miramos a aquellos que no tienen o que tienen mucho menos de lo que yo tengo? Lo cual hace que valore mucho lo que yo tengo, aunque sea muy poco. Yo creo que les conté días pasados aunque esto se trata de una serie de experiencias personales como tales intransferibles, yo pertenezco a una fundación en la que de alguna manera tratamos de hacer algo por las personas que están en situación de calle. Una vez por semana o dos hacemos un recorrido por las calles de Córdoba con otros voluntarios. En general, lo que uno puede aportar materialmente es muy poco, no va más allá de un plato de sopa o un vaso de café, un rato de conversación, no mucho más. Pero fíjense ustedes que en cada una de esas recorridas le enseñan, y me encontré con algunos voluntarios que eran estudiantes universitarios, que yo les decía, mire, van a aprender algunas cosas. Y me refería, por ejemplo, a esto. Ustedes cuando llegan a su casa, van a poder dormir en una cama. Y ustedes esta noche han descubierto personas que hace mucho que no tienen una cama. Duermen tirados en una plaza o en un colchón desvencijado en la encrucijada de una calle. Y yo les aseguro que esa noche, cuando ustedes se van a dormir, van a valorar mucho más la cama que tienen, que muchos no la tienen. Claro, depende con quién uno se compare, ¿no es verdad? Yo no tengo el auto que el otro tiene. Yo tengo la cama que el otro no tiene. Les puede parecer una tontera, ¿no es verdad? Y admito que lo sea. Pero es un aprendizaje que podemos hacer todos y cada uno. ¿Alguna observación? Sí, Lidia, la escucho. Profesor, yo no pertenezco a un grupo, sino tenemos un grupo formado de personas que vamos a diferentes lugares
a, a instruir, no digamos a instruir, sino a hacer renovar los principios perdidos. Y estuvimos en una escuela donde ya veíamos que había mucho individualismo entre los chicos. Entonces empezamos a trabajar sobre eso. Yo empecé a trabajar sobre eso porque yo a mis hijos, desde niño, yo soy bisabuela, tengo 83 años. A mis hijos les enseñé que siempre hay que dar de lo que uno le falta, no de lo que le sobra, porque no es ninguna virtud dar de lo que le sobra a uno. Entonces empecé a trabajar sobre ese individualismo de los niños y los empecé a unir, a enseñarles a que busquen la felicidad, a buscar la felicidad, pero no para uno mismo, sino la felicidad para todos. Entonces fuimos formándolo, inculcándole valores que quizás los padres, no porque no quieran, porque no pueden, sino porque no pueden, porque trabajan, porque son jóvenes y tienen mucho trabajo, no pueden inculcarle los valores que nos inculcaron a nosotros cuando eran otros tiempos, otras costumbres, otras cosas. Entonces, un día decidimos hacer una fiesta en la escuela y pusimos una caja grande con cosas, con juguetes, con golosinas, con muchas cosas, y pusimos todo el grupo de chicos para que hicieran una carrera. El que ganaba se llevaba todo. Entonces, cuando dijimos largamos, que se largara la carrera, se tomaron todos de la mano y vinieron todos caminando juntos. Entonces unos le preguntaron por qué hicieron eso y dijeron, ¿por qué uno tiene que tener tanto y otro no tiene que tener mucho? Entonces yo les decía, es porque hay que enseñarle que los principios no mueren, no tienen que morir los principios. Los principios tienen que reinar siempre para que la gente, para que esa niñez, cuando sea más adulta, cuando sea joven, adulta, pueda enseñarle a sus hijos también. Eso es todo, profesor. Muchas gracias, María Lidia. Un minuto, ya estoy con ustedes. Bueno, gracias por su aporte, Lidia. Voy a ir concluyendo con un agregado más que tiene que ver con esto de la concepción de la solidaridad, la responsabilidad estatal. Después nos vamos a referir a esto, pero quiero hacer la siguiente observación. Ustedes estudian
una materia que es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ¿no? Y ustedes escuchan diariamente, esta es una preocupación creciente de cómo funciona el sistema previsional en nuestro país, que si las jubilaciones no alcanzan, que si la situación de los jubilados, que la cobertura médica, etcétera, etcétera. Y acá hay toda una discusión importante y una serie de medidas que deberían tomarse o podrían darse, que a veces se toman, a veces no se toman, donde está en juego la responsabilidad del Estado. Es decir, cada vez más el Estado tiene una creciente responsabilidad en la situación y la suerte de las personas que han llegado a determinada edad y que están jubilados o pensionados. La pregunta es la siguiente. En este tema, ¿hay algo de responsabilidad social a nivel de las personas y las familias que no está funcionando y que agrava la situación? Me parece que la respuesta es sí. Fíjense ustedes que es bastante claro, ustedes estudian materias, hay organismos judiciales y demás, que dice que los padres son responsables del bienestar de los hijos, ¿no? Y hay una serie de exigencias legales cuando no lo cumplen. Podríamos invertir la cuestión y formularlo de esta pregunta. ¿Qué pasa cuando los padres son mayores, los hijos tienen responsabilidad para con la suerte de los padres? Bueno, para eso está la jubilación, la pensión, las residencias, ¿eh? ¿Los hijos tienen responsabilidad para con los padres? Sí, profe. ¿Esa responsabilidad se cumple? No, no siempre. Bueno, cuando esa responsabilidad familiar no se cumple, por más asistencia estatal que haya, obligatoria y necesaria, la cuestión no tiene solución. Pero se los voy a hacer numéricamente. Ustedes saben cuál es el monto de las jubilaciones mínimas, que son la mayoría de lo que reciben las personas jubiladas. No. ¿Ustedes creen que con eso esas personas pueden supervivir? Si no hay alguna ayuda familiar por detrás. Bueno, hagamos números y veamos las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que
esta llamada responsabilidad de los unos para con los otros no suple al Estado, pero que aun cuando el Estado cumpla adecuadamente con estas funciones, esta responsabilidad subsiste. Y si se la cumple, las cuestiones alcanzan una mejor solución. Y esto no es teoría, ¿eh? Esto es algo eminentemente práctico. Bueno, ¿algún comentario de parte de ustedes? Bueno, hoy les he dado demasiada lata. Y los dejo descansar. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Gracias, Marco. Hasta el miércoles, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe.